Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Hoy tenemos el privilegio de que nos acompañe la maestra Sara Arellano, profesora de la Facultad de Derecho Civil y Derecho Familiar, y además directora de nuestra biblioteca, Antonio Caso, que es conveniente pasarles de una vez el eslogan, tiene un acervo de más de 250,000 libros y muchos incunables. Vale la pena darse una vuelta por la biblioteca Antonio Caso, que además, con la nueva directora de la Facultad de Derecho, la doctora Leoba Castañeda Rivas, esta biblioteca ha tenido un impulso extraordinario. Se la recomiendo. Maestra, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, doctor, muchísimas gracias que nuevamente me invita a su programa. No, es nuestro programa. Sobre todo porque es un programa que todo mundo lo ve y usted ha tratado de que su audiencia lo aprecie y aprenda un poquito de lo que es el derecho familiar. Muchas gracias por tus palabras. Vamos a tratar un tema muy importante, que es la patria potestad, la guarda y custodia de los hijos, de las hijas, menores de 18 años. Es conveniente que sepan ustedes que en este país la patria potestad y la guarda y custodia son instituciones de orden público e interés social que la ley las impone, aún a veces en contra de la voluntad de quien se niega a reconocer una paternidad o una maternidad. Pero hoy vamos a hablar precisamente de lo que usted vio en la pantalla de la televisión. ¿Para qué ha servido la reforma al Código Civil Federal de las instituciones patria potestad, guarda y custodia? Yo le pediría a la maestra Sara Arellano que nos dijera de manera general un concepto, maestra, de patria potestad, diferenciar esos verbos de guarda y custodia, e incluso de una vez, si quieres, para que la distinguida teleaudiencia participe vivamente con nosotros, señalar también las diferencias entre las visitas y los convenios para convivir con los hijos. Sí, maestro. Bueno, antes que nada, qué bueno que usted, como un doctor en esta materia, se preocupa de estar actualizado en relación a todo lo que es el derecho familiar. Y sobre todo, este punto fundamental que es la patria potestad y la guarda y custodia de los menores. Tendríamos que señalar que la patria potestad es aquella situación que los padres, al dar la filiación, tienen el deber y la obligación de cuidar, guiar a los menores. Aquí hay que hacer la aclaración: patria potestad siempre va a ser menores de 18 años y que somos los responsables, los progenitores o quienes los hayamos reconocido. Esto es muy importante, Sarita, porque bien lo ha dicho la maestra. La naturaleza jurídica de la patria potestad es una carga impuesta por el Estado, impuesta por la ley. No es para discutirla, sino usted tiene un hijo, se establece la filiación y tiene el deber de la patria potestad. Incluso en el pasado, maestra, como tú recordarás, se hablaba siempre de los derechos de la patria potestad como si realmente fuera un derecho educar o alimentar. Exactamente, cuando es un deber de quienes procreamos o muchas ocasiones de quienes pues nos adjudicamos paternidades que no nos corresponden, pero ante la ley eso está contemplado. Entonces tenemos la patria potestad. La siguiente pregunta es la guarda y custodia. Son dos figuras diferentes, maestro. La patria potestad, como lo señalábamos, la van a ejercer quienes lo reconozcan. Aquí estoy hablando de los padres, pero nuestra legislación lo extiende a los abuelos, pero en ambas líneas. En algún momento de nuestro estudio del derecho familiar
el código señalaba que primero van a ejercer la patria potestad los abuelos paternos y luego los abuelos maternos. Y cuando leíamos en materia de alimentos, se señalaba primero los abuelos maternos y luego los paternos. Se llegó a la conclusión de que, bueno, nuestro legislador señalaba, pues ambos tienen esa facultad indistintamente. Los vamos a requerir por otras situaciones. Luego, la guarda y custodia. Cuando nosotros hablamos de guarda y custodia, generalmente nos estamos refiriendo que existe una ruptura del vínculo matrimonial. O del concubinato. O situación de hecho. O situación de hecho. Cuando nosotros hablamos de esas rupturas, entonces alguien se tiene que quedar a cuidar a los menores. Esto es muy importante, maestra. Cuidar. La maestra está usando esta palabra como sinónimo de guardar. Eso es muy importante. Uno cuida una cosa, guarda a una persona. Ahora también aquí es conveniente que no haya esa onomatopeya de creer que es guardia, porque se confunde con custodia. Es guardar, cuidar, como dijo la maestra, y custodiar. Lo que es cuidar. Aquí nosotros debemos tener muy claro que cuidar no es como si fuera una cosa, como usted lo señala. Es una persona que va a requerir nuestra atención, que va a requerir alimentos, y dentro de los alimentos, una casa habitación, el estudio, e inclusive hasta dar afecto. Porque se tenía ese concepto de, sobre todo en el varón, que eran muy parcos para con los hijos. Uh-huh. Y ahora, pues nos hemos dado cuenta que también necesitamos que nos den un abrazo, un beso, y eso también hay que enseñarlo, maestro. Desafortunadamente confundimos la patria potestad con el poder, y eso no es. Luego, cuando nosotros hablamos de una custodia, bueno, es saber dirigirlos, irlos auxiliando a que conozcan la vida y nosotros estar junto a ellos. No dejarlos ahí a que aprendan solos. ¿Por qué? Porque actualmente todo le echamos la culpa a la economía. Ya no ejercitamos la patria potestad porque tengo que trabajar todo el día. Ya no los cuido, ya no los oriento porque tengo que trabajar todo el día. Momento. Yo creo que tenemos que aprender o reaprender lo que es cuidar a un hijo. Muy sobre todo a los menores de edad. Muy importante, Sarita, porque en realidad esto que ella señalaba me hace recordar las tendencias que hay, y tenemos que ir al origen etimológico de esta palabra, precisamente, o de estas dos palabras, que era esta potestad, pater potestas, es decir, la potestad del padre, para él decidir qué hacer. Incluso los franceses han un poco rechazado este término y hablan de la puissance parentale, pero en realidad la patria potestad, aún en español, es la potestad del padre. Sí. Esto es muy trascendente por lo que tú has dicho, y entonces también hay que traer a colación algo todavía más importante. A lo que la maestra se refiere en este caso, y la voy a remitir nuevamente a que ella continúe con eso, esa enumeración de características, Sarita, de alimentos, de educación, de atenciones especiales si estamos frente a casos de autismo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera sala, siempre señera en esto, ha determinado eso que tú has dicho tan claramente, que ese es el interés superior del menor. Sí, maestro. Muchas ocasiones nosotros confundimos. ¿Qué es realmente, o tú cómo entiendes para la audiencia, qué es el interés superior del menor? Porque a veces, a fuerza de usar las palabras, se desgastan o pierden su sentido. Pero el interés superior del menor,
¿Qué es, qué comprende, qué es todo lo que tiene? Bueno, para nuestra querida audiencia, el interés superior es siempre velar por los menores en su aspecto físico, en su aspecto emocional, en su aspecto económico, en su aspecto de cómo se va a conducir ante nuestra sociedad. Eso dice la Corte, apoyarlos a tomar sus decisiones. Sí. La autoestima. La autoestima que muchas ocasiones no la fomentamos. Al contrario, hay quienes aplastan, ¿no? La autoestima, porque les conviene, maestro, también así algunos que ejercen la patria potestad. Pero es el interés superior es que el Estado siempre debe de pensar que su población, que son los menores, deben estar en un parámetro de conjunto. No nada más te voy a enviar a un buen colegio, sino también te debo de dar principios. También debes tú ver lo que yo hago. O sea, ¿qué imagen te estoy transmitiendo yo a ti para que tú lo transmitas afuera? Eso es muy importante, Sarita, porque nuestra intención ha sido en esta primera parte del programa transmitirles a ustedes, grosso modo, las directrices generales de la patria potestad, de la guarda y custodia. Después de un corte vamos a hablar sobre los convenios y las convivencias para entrar a la parte medular. La reforma que se hizo al Código Civil Federal, en cuanto a esto, que consiste, se los adelanto de una vez, en que dijeron los diputados federales que para dilucidar la guarda y custodia ante un conflicto, como decía la maestra Arellano, el juez familiar está obligado a escuchar al Ministerio Público adscrito a ese juzgado y a los menores que van a ser quienes van a depositarse en la guarda y custodia con el papá o la mamá. Vamos a un corte y regresamos con esto en un momento. Gracias por seguir con nosotros. Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, estamos hablando de una de las instituciones de derecho familiar de orden público más importantes de la familia, que es la patria potestad. Para continuar con esta presentación que ustedes están escuchando a la maestra Sara Arellano, profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM, que como ustedes saben es la de más prestigio en América Latina. Pero además la maestra une a su calidad de maestra el estar en este momento dirigiendo la biblioteca de nuestra facultad. Maestra, ¿sería conveniente retomar esto del convenio, las visitas, para complementar y para entrar después ya a esta reforma del Código Civil Federal? Sí, maestro. Nosotros podemos señalar que las visitas, en el caso de una separación, como ya lo expresamos, por divorcio en un vínculo matrimonial o el concubinato, estas visitas generalmente nos solicitan que sea por convenio. Cuando nosotros nos vamos a divorciar, se presentan estos convenios en los cuales debemos velar por el interés superior del menor. Esto es, los doctos en la materia señalan que deben continuar los menores visitando o estando con los progenitores. De igual forma que tienen el derecho de visitar y convivir con los familiares de ambos progenitores. Ahora bien, cuando la guarda y custodia se queda con uno de ellos, llámese el varón, llámese la mujer, tendrá
las mismas obligaciones de ejercer la patria potestad y tendrá también el mismo derecho de las visitas o de lo que se haya llegado al convenio. Eso es muy importante. Lo que esté reglamentado. Lo que se haya reglamentado. Como tú recuerdas, sí, hubo alguna vez una aberración jurídica que llamaba guarda y custodia compartida y limitada. Sí. ¿Cómo era posible? No, eso no puede ser, porque en la práctica también los que sufren son los menores. E inclusive aquí las personas pues deberíamos de llegar a muy buenos acuerdos por el interés superior del menor. Porque cuando los menores se quedan con uno de los progenitores, pues también hay que pensar en ellos y en sus necesidades. Porque en muchas ocasiones nosotros decimos de lunes a miércoles con fulanito, de miércoles a viernes con perenganito, sin pensar en el niño. Y sábados y domingos uno sí y uno no. Bueno, ¿y el menor? O sea, ¿cuál va a ser su domicilio? ¿En dónde se va a sentir a gusto? Ahora, estamos pensando nada más en nosotros. O sea, si a mí me conviene tenerlo de lunes a miércoles, porque entonces ya voy a tener libre jueves y viernes, pero el menor se sentirá a gusto estarse trasladando cada 8 días de un domicilio a otro. Dentro de la educación, dentro de los valores, cada familia es un mundo. Y en una casa se va a comportar de una forma y en otra se va a comportar en otra. ¿Realmente pensamos en el interés superior del menor? Precisamente eso que has dicho viene a colación porque ¿qué hay que hacer? O sea, ¿qué le modificamos a la ley? Lo que dice la maestra Arellano es que quienes van a ejercer estas funciones deberían hacerlo como ella lo señala. Pero aquí habría que preguntarse cuántos jueces familiares, cuántas leyes de este país en la materia obligan a los jueces familiares, primero, a que el agente del Ministerio Público, usted debe saber esto, en cada juzgado familiar hay ministerios públicos que, como usted sabe, tienen el monopolio del ejercicio de la acción penal y para los delitos. La terminología en tribunales civiles y familiares es, hay que haber un incidente criminal, pero en realidad estamos refiriéndonos a una cuestión de derecho penal. Ese agente del Ministerio Público, que juris tantum se presume es especialista en derecho familiar, debe ser escuchado. ¿Qué quiere decir esto? Que frente a una controversia como lo que ha señalado la maestra, el Ministerio Público debe dar su opinión, hablar con los presuntos, con los padres, lo que va a ocurrir, y además la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez dice que en todos los conflictos que estén vinculados con los niños deben ser escuchados por el juez familiar. Esto es letra muerta. ¿Por qué? Porque no lo dice así la ley. Y ante esto tenemos que hacer una afirmación categórica y jurídica. El derecho familiar es de competencia local. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de los 31 estados de la República y el Distrito Federal, próximo seguramente a ser el estado Ciudad de México, ya seremos 32, tenemos en cada uno de los estados distintas normas jurídicas que regulan lo que ha dicho la maestra, la patria potestad, la guarda y custodia. ¿Cuál es la situación actual de la legislación en México? También se las voy a decir porque es importante por lo que vamos a continuar. En el país hay 24 códigos civiles locales que regulan todo el derecho familiar.
nos vamos a referir específicamente a la patria potestad y la guarda y custodia. En el Estado de México es diferente a como se hace en el Distrito Federal, en Chihuahua o en Baja California. Los estados, dije 24, a esos hay que sumar los estados que han separado legislativamente el derecho civil del familiar, que suman ya 8, empezando con Hidalgo en el año de 1983, después vino Zacatecas, Morelos, Michoacán, San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa y Yucatán. Actualmente está en proceso de estudio y en la Cámara de Diputados local, el Código Familiar de Durango. ¿Qué significa para usted, distinguido televidente, esta información? Que para empezar, le estamos diciendo que en este país, de 32 maneras distintas, se regula la misma institución. Requisitos para casarse, edad para casarse, separación de bienes, sociedad conyugal, patrimonio familiar, sucesión legítima, testamentaria. En el Distrito Federal hay un solo testamento. En los estados de la República hay 7 u 8 testamentos. Diferente. Pero si esto, sé que los abrumo, no fuera suficiente, viene la esencia de este programa. Los legisladores federales, los diputados federales de la actual legislatura, 62, modificaron en las instituciones de patria potestad, guarda y custodia su contenido y establecieron como obligación que ante un conflicto de patria potestad, guarda y custodia debe oírse al Ministerio Público y al menor. E hicieron estas modificaciones en el Código Civil Federal, del que no les había hablado. En este país, ese es el código número 33, que es de materia federal, y que ahora vamos a oír a la maestra Sara Arellano, que nos diga esta loable reforma tan importante, que fue precisamente, como tú lo señalaste, el Ministerio Público opinar y el menor. ¿Qué pasa con esta reforma? ¿Qué fue buena o no fue buena? ¿Para qué sirve? ¿Qué piensas? Bueno, antes que nada, maestro, qué bueno que usted en este programa le hace saber a los televidentes que tenemos leyes y está nuestra Constitución, que sería lo primero que debemos de leer para poder opinar para todo el país, en el cual la materia familiar o civil, en algunas entidades federativas así se señala, son locales. La reforma que se nos presenta en el diario oficial del artículo 416 del Código Civil Federal. ¿Qué bueno, te acuerdas? Porque a mí se me borró el número. Pues ya no tiene razón de ser, porque ya con las matemáticas que usted le presentó a toda nuestra población y que todavía se nos enseña en la primaria cuántas entidades federativas tenemos, pues están cubiertas. Ese Código Civil Federal, pues pocos lo leen y muy pocos todavía lo siguen estudiando, que seguramente nuestros... ¿Y quiénes lo aplicarán? ¿Los jueces civiles federales, por ejemplo? No, porque todas las entidades tienen su Código Civil local y es donde se tienen ellos que enfrentar a la situación de cada entidad federativa. O sea, la reforma es buena. Es buena. ¿Y dónde se va a aplicar? La del Civil Federal. En ningún lado. Porque los códigos son materia local y todas las entidades tienen su código civil local o su código familiar, como usted lo señaló. Entonces, ese Código Civil Federal, pues es parte de nuestra historia. Qué buena frase esa. Eso se me hace... No se me había ocurrido, es parte de nuestra historia. Sí, con muy buenas intenciones, pero ya no es, ya no lo estudian ni siquiera los doctos actuales. Bueno, ahí sería muy importante, a riesgo de cansar a la teleaudiencia, en señalarles
brevemente cuál ha sido el origen de esto. ¿Cuál ha sido? Porque, como tú sabes, en el Código de 70, 84 se hablaba de los territorios. Sí. En 1932 para el Distrito Territorios Federales, en 74 cambia porque ya no hay territorios y se llamaba Código Civil para el Distrito Federal en materia común. Y para toda la República en materia federal. Muy bien. Y luego, pues, te sabes muy bien la lección porque bueno, tú debes de tener muy presente que, y la gente que nos oye saber esto, cuando este código le cambiaron el nombre. Pues fue con la reforma del Código Civil del Distrito Federal. Bueno, pero en realidad, a ver, tú eres una maestra de esta materia y aquí casi como cuestionamiento. ¿Tú piensas que el Código Civil del Distrito Federal año 2000 es un proyecto de reformas o es una ley, es un nuevo Código Civil? Pues para mí nada más es unas reformas. A ver, maestra. Pero así, un nuevo código como entidad, que es la que estamos aplicando. Pero entonces eso no es un nuevo código. No estoy diciendo si las normas son las del Código Napoleón, sino formalmente, jurídicamente, ¿es o no un nuevo código? Sí viene siendo un nuevo código. ¿Es? Sí. ¿Categóricamente? Sí. Es y ahí yo creo, porque alguna vez, en el año 2000, que yo era miembro del Colegio de Profesores de Derecho Civil, se hizo y se publicó una iniciativa, un desplegado que yo no lo firmé, porque en aquel tiempo, en el año 2000, la señora Robles dirigía el gobierno del DF, dijeron, por eso me llamó tanto la atención, dijeron, es que no es código, es un proyecto de reformas. Y el argumento era, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no tiene facultades para crear un código. Nada más que allí había una gran falla. La Cámara de Diputados Federal modificó el artículo 122 de la Constitución en la fracción que corresponde a decir, se autoriza a la Asamblea Legislativa a legislar en materia civil y penal. Y con base en eso, dieron el código. Pero aquí va a pasar un fenómeno histórico muy interesante. Si teníamos en vigor el Código Civil para el Distrito Federal, aquel de 32, en materia común, y para toda la República en materia federal, ¿qué iba a pasar con este código? Si ya teníamos el que entró en vigor el 1 de junio del año 2000, que se llama Código Civil para el Distrito Federal. Que si se cambia el Distrito Federal a Estado de Ciudad de México, también se va a tener que cambiar eso, y se va a tener que llamar Código Civil de la Ciudad de México. Sí. Pero bueno, ya queda claro eso de que sí es un código. Sí. Pero aquí hay que agregar otra información muy importante. ¿Qué pasó con el código para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal? ¿Se quedó? El 28 de mayo, yo esto lo consigno incluso en este Tratado de Derecho Civil que ya anunciaré en su momento, ya está en la imprenta, y precisamente en el primer volumen, en el índice onomástico, cito a Zedillo. Viene ahí señalado, ¿no? Y cuando tú buscas en el libro es porque Zedillo, el 28 de mayo del año 2000, siendo el presidente, recibe el decreto que emite la Cámara Federal, donde le comunican que a partir de ese día, el Código Civil para el Distrito en materia común y para toda la República en materia federal cambia de nombre y se llama Código Civil Federal, 3 días antes del Distrito Federal. Sí. Ese es un hecho histórico, jurídico muy importante por la esencia de lo que estamos tratando. Me gustaría que completaras tu idea en cuanto a esta reforma que fue tan importante de patria potestad, de guarda y custodia, ¿en qué estado de la República se va a aplicar? Es muy importante la reforma. Sí, inclusive esa reforma se me hace bastante buena. Sí, porque darle
la importancia al Ministerio Público, que es el que debe de estar al pendiente de los menores. Eso es muy importante. Ahora, ¿en dónde se va a aplicar? Pues ahí es el problema. O sea, ¿dónde? ¿No se puede invocar? O sea, si nosotros ya tenemos un Código Civil en el Distrito Federal y las entidades también, ¿en dónde se va a aplicar? O sea, para mí fue una situación en que quienes están haciendo la legislatura, pues ninguno se percató que en cada entidad tienen su Código Civil, en algunos casos los 24, y en los otros el Código Familiar. Probablemente, de acuerdo a lo que dices, y valdría la pena sondear a la actual legislatura, plantear si se hizo con un código penal de procedimientos federal, que además, y hay que hacer el comentario, todavía no encuentro la razón, la ratio iuris, de cómo que le llamaron Código Nacional. Es la primera vez que a un código se le califica con esa palabra. ¿Por qué debería ser federal? Pero, mutatis mutandis, es decir, haciendo las modificaciones que sea necesario, podríamos pensar en un código familiar federal. Que eso sería lo ideal, maestro. Para mi gusto sería lo ideal, porque hay figuras que no estamos acordes, inclusive con las entidades que nos rodean. Que la familia es una. Y que nuestros alumnos litigan en Morelos, en el Estado de México, en Tlaxcala, y cada uno se rige en forma diferente. Podemos inclusive observar cómo hay entidades donde todavía se exige la maternidad, o sea, la procreación. Uh-huh. Y llegas a otra entidad y te dicen, pues para nosotros no es fundamental, o los fines del matrimonio es otra cosa. Entonces, la idea, y que es algo que usted está proponiendo desde hace muchos años, y que comparto esa idea, que exista el derecho familiar, porque es algo muy especial, es de gran trascendencia, y que cada uno lo cataloga en forma diferente. Uh-huh. Entonces, aquí yo sí estoy de acuerdo en que exista un código familiar federal. Bueno, es tan importante que podríamos traer a colación algunos ejemplos que pues realmente son muy especiales. Me voy a referir al Distrito Federal. El Distrito Federal tiene 42 juzgados familiares, 5 salas familiares con sus 15 magistrados, y no tiene leyes familiares. Sigue regulando todo con el Código Civil. Es decir, así como aquí, en otros estados de la República, a pesar, y hay que traer a colación una reforma, como siempre, la Facultad de Derecho a la vanguardia del pensamiento jurídico, no solo en México, sino en Latinoamérica. Hay que traer a colación que en el año de 1993, cuando Manuel Ovilla Mandujano, profesor, que en paz descanse, era miembro del consejo que promovió en la rectoría de la UNAM las reformas de la que yo me hago responsable, desde 1993 se separó en la UNAM la enseñanza del derecho civil y el derecho familiar, hace ya más de 20 años. Por eso, para establecer Civil 1, acto jurídico, personas, Civil 2, bienes y derechos reales, Civil 3, obligaciones, y 4, contratos, y luego familiar y sucesorio. Esta es una cuestión también muy importante que sabemos que de nuestros alumnos, algunos ven el programa, distinguidos abogados, y sobre todo quienes no poseen la ciencia del derecho, y que en un momento dado esto puede ser de gran ilustración para ustedes. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar en un momento para las conclusiones, para señalar, por ejemplo, que ya lo dijo la maestra Sara Arellano, que la reforma
hecha en la Cámara de Diputados Federal, en la actual legislatura, aprobada por una gran mayoría de diputados, por mayoría de los diputados que integran los 7 partidos políticos nacionales con registro, hicieron muy bien en la reforma. Lo único malo es que no tiene aplicación en ninguna parte. Yo diría, como conclusión de eso, que ojalá, quizás esa sea la esperanza de los diputados federales, que las cámaras de diputados locales imiten o tomen esto como ejemplo o lo lleven a sus legislaciones para que cuando menos así sea. Pero a pesar de que ya se aprobó, se publicó y está en vigor, no tiene aplicación en ningún estado de la República. Vamos a un corte y regresamos con ustedes en un momento. Estamos hablando de la patria potestad, de la guarda y custodia, de las múltiples reformas que se han hecho en esta materia y la última en que la Cámara de Diputados Federal, la 62 legislatura, ha hecho adecuadamente la reforma, pero que desgraciadamente no tiene una aplicación mientras no tuviéramos un derecho familiar federal. Seguramente la maestra Arellano en esto tendrá algunos comentarios más que agregar en esta última parte del programa, donde, como ustedes saben, hacemos algunas conclusiones, sugerencias y damos algunas opiniones. Maestra. Sí, sobre todo que nuestra audiencia conozca que tenemos un Código Civil federal y un Código Civil para el Distrito Federal, porque en muchas ocasiones ellos creen que nos regimos en todo el país con un solo documento. Aquí esto ha quedado muy claro. La segunda parte es cómo nosotros, los que procreamos o los que damos la filiación, tenemos deberes y tenemos obligaciones para esos menores. Usted nos ha enmarcado perfectamente que estamos hablando de menores de 18 años. Claro, están sus excepciones, los emancipados. Estamos también, y podríamos hablar en otro momento, de los mayores privados de su inteligencia por alguna situación o por alguna enfermedad que requieran seguir siendo representados. De igual forma, en que ellos conozcan que ambos progenitores o quienes los hayan reconocido tienen obligaciones con esos menores. No por el hecho de la separación se olviden que existen y que también conozcan que los alimentos no nada más es lo que ingieren biológicamente, sino es una casa, una habitación, es el colegio, son los servicios médicos. El día de hoy escuché en las noticias que fue el Día Internacional para las personas con autismo, con autismo, y que requieren, por ejemplo, un tratamiento diferente y que va a ser para toda la vida. Que no se vayan a excusar señalando, ya cumplió los 18 años y no es mi responsabilidad. Tal vez en otro momento también hablaríamos de las responsabilidades que tenemos y que el código lo señala en relación a la alimentación. ¿Por qué ahora tenemos tantos niños diabéticos? ¿Por qué tenemos la obesidad? Donde nuestros teleaudiencia conozca que somos responsables nosotros de ellos. Muy importante, parte de la educación. Porque es parte de lo que nosotros debemos enseñar. También esa libre estancia en tu domicilio de la violencia, que eso también sería otro motivo, claro, la violencia emocional. Económica. Yo he escuchado a chiquitos donde se les desprende su piel de sus manitas, porque si no sacan la beca,
lo sacan de la escuela y los papás los obligan a sacar 9 o 10. Qué grave. Y eso muchas ocasiones nosotros no lo contemplamos y somos los responsables. Como bien lo señalaba usted, la patria potestad, hay muchas personas que la consideran como que yo soy el único que puedo hacer contigo lo que quieras. Soy el dueño. Soy el dueño de tu persona y de tus bienes, que también sería otro programa. Claro. ¿Qué pasa con los bienes cuando estamos ejercitando la patria potestad? Y sobre todo, que el Ministerio Público cumpla su función. Eso es clave, porque por eso es la razón de este programa, que la reforma es extraordinaria, porque además el Ministerio Público adscrito con competencia familiar debe estar al pendiente de lo que tú has dicho. En todos los conflictos debería estar al pendiente para opinar, para influir en el juez ante su decisión. Y auxiliarse de los peritos, el trabajo social, que de veras vayan a los domicilios, que de veras platiquen con los menores. ¿Por qué? Porque como usted bien lo señala, se cree que la mamá pues siempre va a ser la buena y no siempre somos tan buenas las mujeres. Hay mujeres muy irresponsables. Como también podemos señalar que los menores son amenazados y no dicen la verdad con quién quedarse. O que los pone uno en la disyuntiva con quién te vas, con melón o con sandía, ¿no? Y aparece la alienación parental. Exactamente. Tan grave, ¿no? Que esa es otra figura que usted gentilmente ha tratado. Lo que acabas de decir hace que yo haga un comentario muy importante, porque esto que dice la maestra de acudir a peritos, psicólogos, trabajadoras sociales, se estableció desde el año 1983 en el Código Familiar de Hidalgo, un órgano que es auxiliar de la administración de justicia del juez, que se llama Consejo de Familia, que está integrado por 5 profesionistas, que es un abogado, un psicólogo, una psiquiatra, una trabajadora social, un terapeuta, que en el momento que se plantea la demanda y hay un conflicto como el que dice la maestra Arellano, el Consejo de Familia entrevista al papá, a la mamá, a los abuelos, hacen visitas físicas al lugar donde van a estar los niños y esto permite realmente una mejor administración de justicia. Y ahora, con la reforma que ojalá se llevara a todos los códigos civiles y familiares del país para que se oiga obligadamente al Ministerio Público y a los niños, va a ser muy importante. Entonces, en esas circunstancias, ¿qué más podríamos decirle a la teleaudiencia de esto que tú has tocado? Son temas álgidos, muy difíciles. Este de la violencia familiar, bueno, es una pena que en el Distrito Federal, por ejemplo, en el año 2008, a los que les ocurrió hacer la reforma esta de lo que llaman divorcio express, fast track, incausado, etcétera, dijeron, ya no existe la violencia familiar en México, en el Distrito Federal, como causal de divorcio. Es una pena, pero así está, ¿no? Exactamente. Y sobre todo que tomen conciencia quienes se ven en la necesidad de controvertir en el ejercicio de la patria potestad y la guardia y custodia, que piensen en los menores. Yo creo que sería bueno, Sarita, si tomen los minutos que nos quedan, si hay personas que acaban de sintonizar el canal judicial, señalarles qué diferencias son así muy claras para que cuando haya que dilucidar la guarda y custodia, los convenios, ¿en qué términos? Tú ya antes lo dijiste, pero es sano que un niño se le vea en un parque público porque no se soportan el papá y la mamá 1 hora cada 15 días. No, mire, yo respeto a los peritos en la materia, pero no piensan en el menor. O sea, yo no podría convivir con un hijo en una habitación de 4x4 y estar supervisado por alguien. Cada 15 días. Cada 15 días, 1 hora. O dices los centros de convivencia. Sí, los centros de convivencia, de exactamente. La otra postura es, si no estoy presente, tú no lo puedes ver.
es como si al niño lo tuviéramos que programar. O sea, yo te voy a programar de que hoy te comportes de tal forma porque vas a estar con fulanito, o que la otra persona no se sienta libre para poder convivir con los hijos, ¿no? Entonces, aquí el hecho mismo de un convenio, pues a mí no me convence. No es la garantía. Porque además hay quien no cumple y se pasan 2 o 3 o 5 años con trampas y el otro no puede ver ni convivir con el niño. Esa sería una. Y la otra, hay quienes a propósito no van. O sea, hay personas que sí llevan a los menores, pero el otro no se presenta. O se le olvida que tiene que asistir a esas convivencias. Porque luego nos dicen, es que es uno el que falla, el que no los deja ver. Sí, pero tú quieres verlos cuando tú tienes tiempo. Pero ¿y el menor? Eso es importantísimo, es una tesis de la maestra Arellano fundamental, porque por eso se dice interés superior del menor, porque todo gira en torno a él, ¿no? Sí, o cuando lo tenemos que llevar a algún evento y alguno de los dos no tiene tiempo o ninguno de los dos quiere ir. ¿Qué pasa con el menor? Nosotros cumplimos con decirle a la autoridad, yo puedo verlo en tales fechas, yo puedo estar con él. No vamos lejos, maestro, ahora con esta Semana Santa que viene. Son 2 semanas de que los menores van a estar de vacaciones. Y que te vas una semana con uno, te vas una semana con otro, pero ¿a quién le conviene cuál? Si yo soy obrero, la Semana Santa, la primera. Pero si yo trabajo en la SEP, entonces pues me da lo mismo la primera que la segunda semana. Pero si yo soy universitario, pues me conviene que sea la primera. Entonces, ¿cuál es el interés del menor? ¿El de nosotros o el de él? Muy importante. Porque además, aquí yo te llevaría a otra conclusión que me gustaría que le hicieras a la teleaudiencia. Estamos hablando en el momento, en el presente, de esos menores. ¿Ya pensó usted en las consecuencias de ese maltrato, de esa forma de llevar la relación, cuando esos niños sean mayores de edad? Y todavía más, que un día usted como papá o mamá necesitara alimentos por su situación y demandarle a esos niños maltratados que los llevó a X lugares. Bueno, aquí nos tendríamos que remitir a las características también, que es un derecho irrenunciable, que lo tenemos ahora sí que ejercitar, y que yo fui maltratado. Pero lo ejerces mal y lo pierdes. Y lo pierdes. Pero, ¿y cuál es la sanción? Si yo lo pierdo. Muchos consideran que la sanción es, ya me voy y me olvidé de ti. O sea, oye, espérame. Existe la pérdida de la patria potestad, existe la suspensión, existe la extinción, pero sigues con todas tus obligaciones. Y muchos consideran que ya el juez me decretó la pérdida de la patria potestad y ya no tengo que dar nada. Error gravísimo. Error. O muchos consideran que se te quedó la guarda y custodia y tú eres el único responsable de ese menor. Eso no señala nuestro código. Nuestro código señala, se queda la guarda y custodia con él, pero ella también es responsable de esa guarda y custodia. Porque también en nuestro mundo del populus, ¿qué pasa? Dice, tú te los quedaste, tú eres responsable. Pero no, nuestro código señala, los dos somos responsables de los hijos. Bueno, yo creo que ustedes han tenido una información muy importante. Esperemos que no haya sido tanta que no se asimile tal cual. Pero recuerden ustedes que nosotros transmitimos este programa en el canal judicial los lunes de 9 a 10 de la mañana y por la noche de las 20 a las 21 horas. De esa misma semana, el programa por tercera vez se transmite a las 7 de la mañana el sábado. Pero también usted el domingo previo puede saber en la columna que escribo en El Sol de México, que se repite en los 70 diarios de la Organización Editorial Mexicana,
que usted sabe, no solamente la más grande de América Latina, sino la más importante, donde han sido tan generosos con el espacio periodístico para el derecho familiar, que cotidianamente una plana completa del periódico se dedica a esta materia, se dedica a los problemas, se dedica a difundir en El Sol lo que vamos a hacer en el canal judicial al lunes siguiente, que usted lo puede consultar ahí. Pero además, usted puede ver este programa en Cablevisión 112, en Dish 731, en Sky 639, en las repetidoras locales de televisión del país y por internet a nivel internacional, entrando a www.scjn.gov.mx para que pueda sintonizar en el horario real que le estoy señalando lo que está ocurriendo con este programa. Incluso algunos de mis alumnos me han dicho que varios de estos programas se suben a YouTube y que las personas también ahí pueden verlos. Por hoy les agradezco mucho su atención. A la maestra que esté con nosotros, ¿quieres despedirte, la distinguida teleaudiencia? Al contrario, maestro, darle las gracias por la invitación y sobre todo porque me da la oportunidad de convivir con usted. Muchas gracias. No, bueno, pues en realidad le debemos tanto a la Universidad Nacional nuestra formación y a ustedes, a las familias mexicanas, al pueblo mexicano, que venimos a hacer esta labor importantísima, altruista. La hacemos con nuestra entrega, con nuestras mejores intenciones, sobre todo para decirles, aquí estamos y tenemos un correo electrónico. Agradezco a las personas que me han llamado, a quienes me lo han escrito, es jhuitron@derechofamiliar.net o el teléfono 5639-2235. Repito, jhuitron con G, sin acento y sin diéresis, @derechofamiliar.net o el 5639-2235. Y espero que nos veamos en la próxima emisión de Derecho Familiar.